Entremos en diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Está con nosotros ya Carol Noroña. Sí, Carol, muchas gracias por aceptar esta entrevista Entre Amigos y Conocidos. Carol es periodista del medio digital GK, si no me equivoco, y justo la habíamos invitado porque leímos una de sus crónicas. Ella estuvo ya en la zona cero, acá en la Gasca, y queríamos justo eso, que nos compartas qué fue lo que tú viste en la zona del aluvión, cuáles son las necesidades, cómo están las personas. Yo leí una crónica súper sentida, súper humana de dos mujeres que se salvaron de milagro, que están vivas, pero que tienen muchas necesidades, que la situación no es que pasó y todo el mundo sabe del aluvión, pero las necesidades, los problemas que se quedan en esta zona son muchos. Gracias, Carol, nuevamente por aceptar esta entrevista. No, buenos días, Ingrid, buenos días, Diego, muchísimas gracias por invitarme más bien, y lamentable que nos convoque hoy justamente a hablar de una tragedia como lo que estamos viviendo aquí en Quito, porque es que no se ha terminado y recién está comenzando. Y bueno, por el momento justamente el municipio de Quito acaba de declarar declaratoria de emergencia justamente en la zona. En este momento se está desarrollando una minga muy, muy grande en los sectores de La Gasca y la comuna, que justamente son dos de los sectores fueron más afectados, pero sobre todo la comuna, porque justamente ahí está la zona cero. Entonces, yo sí pienso que siempre es importante también humanizar las historias, porque lo que todos supimos justamente fue de este desastre, ¿no? Que todos pensamos, y los expertos lo han dicho, era prevenible porque no es el único evento que ha ocurrido allí, y el miedo también ahí está muy, muy latente en los habitantes, en los moradores. De hecho, ayer cayó un poco de lluvia y la gente ya estaba nuevamente volviendo a salir porque temen que nuevamente ocurra, y pese a que el municipio de Quito ha dicho que no hay posibilidad por el momento de que aquello ocurra, ¿cómo le dices eso a la gente que no tuvo respuesta durante varios años? Yo creo que sí es importante hablar del contexto. La comuna, sobre todo, porque La Gasca es una zona bastante residencial, pero la comuna justamente es una zona bastante empobrecida. De hecho, durante la pandemia, fueron de esos barrios que salieron con las banderas blancas a pedir ayuda, porque no tenían que comer, porque no tenían sustento, porque no tenían recursos. Entonces, si a eso le sumamos lo que acaba de pasar, son familias que han perdido pues justamente sus casas, porque son más de 30 casas las afectadas, y cerca de 8 las que ya están totalmente colapsadas, las que ya no van a poder ser habitadas nuevamente. Entonces, no solo han perdido eso, ¿no? Han perdido también sus proyectos de vida, han perdido también sus proyecciones al futuro, y ahorita prácticamente están en la nada. Además que son barrios donde viven varias familias. Cuando yo conocí a Lisbeth Chalco y Lorena Bosques, que son las protagonistas de la crónica, justamente ellas también son familiares y vivían en una zona aledaña a la cancha de vóley donde inició todo el aluvión, ¿no? Donde desde ahí se arrastraron a muchísimas personas. Ahorita estamos hablando de 28 muertos, todavía hay 2 personas desaparecidas y más de 53 heridos que están todavía pues ahí en el hospital. Hay personas que están en estado crítico, 2 personas fallecieron en el hospital. Entonces ahorita todavía estamos esperando a que encuentren esos cuerpos, por eso todavía no se ha podido hacer la limpieza total, por eso las maquinarias están en la zona cero, pero haciéndolo de forma muy cuidadosa, porque se necesita encontrar esos 2 cuerpos. Ahorita las esperanzas de encontrarles vivos pues prácticamente ya son nulas. Entonces creo que va más allá de ser ese desastre natural, sino qué pasa con esas vidas, qué pasa con esos barrios que son empobrecidos, que ya de por sí tenían necesidades socioeconómicas y que ahora prácticamente lo han perdido todo, ¿no? Y aquí además que vivimos en una ciudad que, al igual que otras ciudades en el Ecuador, las autoridades están tirando la pelotita. Ahorita han ofrecido y han dicho que van a ayudar, pero eso hay que ver justamente en el futuro, a ver qué dicen, porque la comuna justamente tiene otra dinámica, ¿no? Por su sentido de ser una comuna, no había tanta presencia del municipio ahí, pero ahora es necesario que haya un municipio, que la prefectura de Pichincha esté ahí y que también el gobierno actúe, porque son familias que lo han perdido todo.
Claro, sí, precisamente y después vamos a conversar con Iván Orozco acerca de esta falta de prevención, de cultura, porque hemos escuchado este rato cuando sucede, pues que sí había datos de que esto iba a ocurrir, que era muy probable que ocurra. Han salido la gente de INAMI a decir que sí les advirtió que iba a haber una gran lluvia. Entonces, antes sí hubo la prevención, pero al final esto no fue posible. Pero yo quisiera que nos aclares, Carol, según tu cobertura, porque, claro, la gente empezó a movilizarse, a querer ayudar. Hay grupos que se han organizado para recolectar fondos y etcétera. Pero yo leí que ya el alcalde Guardera ha dicho, ya no depositen Ya no. nada. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ayudar, Carol? ¿Y por qué se dio esta situación? O sea, a mí me pareció bastante curiosa la declaración del alcalde porque, a ver, son varias las zonas de acopio que se han abierto justamente para que lleguen las ayudas a las personas afectadas. Pero algo que pasaba, por ejemplo, mucho es que a La Gasca, que es la zona más residencial, la zona más accesible, por decirlo de alguna manera, la ayuda llegaba mucho más, pero la comuna todavía está necesitada, allá todavía sí necesitan ropa, pero sobre todo estamos hablando de palas, de botas, de caucho, porque lo que yo vi, por ejemplo, cuando yo fui, había un gran cordón de Policía Nacional, de unidades tácticas de la Policía Nacional, que estaban ahí, no estaban ayudando, quienes estaban ayudando eran las brigadas del ejército, o sea, los militares, ellos estaban ayudando, pero sobre todo estaban ayudando las personas de ahí, los habitantes, los vecinos. Y justamente por eso es que necesitan esos elementos de construcción de alguna forma, ¿no? Las escobas, las palas, pero todavía siguen necesitando. A mí me llamó muchísimo la atención la declaración del alcalde de Guarderas, que yo creo que quizá a él le falta un poco de presencia ahí, más allá de irse a tomar una fotografía puesto un terno, ¿no? Porque además las comunidades que están ahí, la gente que vive ahí, rechazan muchísimo la actuación del municipio de Quito, y eso sí hay que decirlo. Y yo creo que justamente el alcalde, supongo que los asesores le dijeron, ¿no? Nosotros en GK también publicamos una nota en la que poníamos, ¿saben qué? Ya no se necesita ropa, pero eso está focalizado sobre todo en La Gasca. Cuando estamos hablando de la comuna baja, que fue la zona justamente donde está la zona cero, ahí todavía siguen necesitando. Es que las personas han perdido todo. Y además que, aunque hay un sentido de solidaridad, que eso sí debo rescatar, porque es que los ecuatorianos somos bien resilientes, y eso es importante decirlo, también habían personas que, digamos, dejaban las cosas que ya no les servían. Entonces dejaban, qué sé yo, zapatos de taco que ya no servían o cosas viejas. Entonces, como que quizá hay esa distinción, ¿no? De que la ayuda humanitaria no es caridad, no es dar lo que a uno ya no le sirve. Entonces, eso es lo que yo vi, lo que estaban encontrando. Ayer también, justamente por la noche, fui a la casa comunal de la comuna donde están velando a las personas fallecidas, y ese también funciona como un centro de acopio. Y lo que decían justamente ahí es que sí, ya distribuyeron la ropa que se había entregado, las ayudas que se habían entregado, pero todavía hace falta, porque estamos hablando de gente que perdió todo lo que de toda su vida. Entonces, sí se necesitan, pero en zonas focalizadas, y ahorita lo que más se necesita son elementos para seguir avanzando con la limpieza total, porque ahorita ya se pasó la limpieza total, pero hasta encontrar esos dos cuerpos todavía no se puede. Si no hay los canales institucionales, Carol, ¿cómo coordinar esta ayuda a la gente que quiera? ¿No? Decir, bueno, gente que sea seria, que esté en el lugar y que sepa lo que se necesita. ¿Hay tal vez una persona, una entidad, una agrupación que se ha formado para esto? Hay varias, mira, y eso también hay que decirlo, porque yo entiendo que habían brigadas del MIES, habían brigadas del Ministerio de Salud, pero algo que me decía una amiga mía que es psicóloga y que fue con su grupo de compañeros para ofrecer ayuda psicológica gratuita, ellas fueron a las brigadas, digamos, de instituciones estatales, y no les dejaban pasar porque les decían que eran mujeres y que no iban a poder. Y bueno, entiendo que era una zona peligrosa, obviamente para mí, yo también que estuve ahí sé que era peligroso, ¿no? Pero sí se podía subir, entonces no había, más bien creo que la falta de organización iba un poco para la organización de las instituciones estatales, porque lo que se está haciendo sobre todo es a través de organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, entiendo que la Fundación Cecilia Rivadeneira, esa fundación también funciona como un centro de acopio, y ellos están yendo a dejar directamente las donaciones. Pero también se han organizado, hay organizaciones como el Bloque Proletario Eventos del Pueblo, que son un colectivo de jóvenes de izquierda
que ellos van justamente a la zona y ellos han estado recolectando también muchos elementos de artículos y comida no perecible para que las personas puedan alimentarse. Y lo que también se puede hacer es ir justamente a la casa comunal, porque ahí lo que se está haciendo es la donación directa. Y apenas usted va y da sus donaciones, en ese mismo momento van a dejar a los habitantes o están ahí también las personas y las dirigencias de los barrios para poder recoger. Entonces, pero hay acceso, digamos, para llegar a la casa comunal del sí, sector. Hay acceso, sí, porque te pregunto esto porque ayer hablaban de restricciones, de tal vez la idea de poner un salvoconducto para que la gente pueda acceder. Esto, digamos, tomando en cuenta el tema de inseguridad que también se ha presentado, que es increíble, o sea, pensar que en este estado en el que están las personas que fueron afectadas, haya gente que se quiera aprovechar y haya delincuencia, o sea, me parece están haciendo guardianías afuera de las casas afectadas porque como ya no tienen ventanas y ha entrado mucha gente, por eso justamente creo que esa es la base de la limitación, pero sí se puede entrar, o sea, lo que no se puede es ir a la zona cero. En donde yo estuve, que justamente está la calle Antonio Herrera y va para abajo, ¿no? En esa parte no se puede ingresar porque todavía están haciendo las labores de limpieza, pero la casa comunal, por ejemplo, ahí no ocurrió nada, allá no llegaron los daños. Es bien interesante porque tú vas caminando, yo fui caminando, pensaba que el acceso estaba difícil, para llegar a la zona cero no fue nada difícil, a unas 3 calles ya pareciera que no hubiese ocurrido nada. En la calle Humberto Albornoz, ahí está ubicada la casa comunal y esa sí es de libre acceso. A esa sí puede ir cualquier persona, pero yo también recomiendo, por ejemplo, hay gente, para quienes estamos en Quito, pues por supuesto que para nosotros es fácil ir, pero para quienes no están, nosotros sí recomendamos también comunicarse directamente con organizaciones de la sociedad civil. Impacto, por ejemplo, que es este centro de emprendimientos de coworking, ellos también están funcionando como centro de acopio, lo que decía de la Fundación Cecilia Rivadeneira, y hay otras organizaciones también que lo están haciendo y que van a dejar la ayuda directamente. ¿Tienes a lo mejor algunos teléfonos, algunos contactos a los que la gente podría comunicarse para hacer más fácil esta entrega de ayuda? Sí, por supuesto. Y yo también quería recomendarles que también se pueden hacer las donaciones directamente a las familias. Y yo tengo justamente los contactos de Lisbeth y de Lorena Bosques, que ellas, y que ellas también funcionan bien. Lo que hemos hecho es dar los contactos y ellas muy activamente han distribuido en toda la zona esas donaciones. Eso me parece maravilloso. Entonces, pues nada, les comparto el contacto de Lorena Bosques. Ella perdió también su casa en el que vivía con su niña de 3 años. Su número es 0995-715254 y también está el número de teléfono de Lisbeth Chalco, que es 0997-657-214. No, yo creo que más recomendable es llamarles a ellas porque ellas están muy organizadas con ellos. De ahí no sé si nos repites, Carol, claro, por favor, los teléfonos. Por supuesto. A ver, de Lorena Bosques es el 0995-715254 y de Lisbeth Chalco y su familia es el 0997-657214. Le voy a poner en pantalla para ver si están correctos, por favor, a ver si me verifica si están correctos. Esos 2 números de teléfonos, por favor. Ahora los veo. 0995. Mientras tú los verificas, quiero dar la bienvenida a Iván Orozco. Él es experto en salud y seguridad ocupacional. Y lo que queríamos preguntarle es como iniciábamos la charla con Carol. Si esto ya se veía venir, si esto ya se sabía, si había datos, ¿por qué razón no hay una cultura preventiva en el Ecuador que nos permita solucionar o siquiera minimizar estos daños? Y esto lo hemos visto no solamente en Quito, sino en todo el país. Aquí en Riobamba, el Polvorín, en lo del Tumuragua, y siempre estamos solo reaccionando. Bienvenido, Iván. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buen día. Sí, realmente es un tema muy preocupante. En Quito cada año se presenta un plan de lluvias, por ejemplo. También se cuenta con un atlas de amenazas naturales que se llama técnicamente. Nos podríamos preguntar, ¿no hay cultura en la prevención del Ecuador? Yo creo que más bien sería que el mayor problema es la ejecución. Sí, puede haber planificaciones, puede haber
temas muy importantes, de paso históricos, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto últimamente unas fotografías de 1975, algo así, ¿no? Fue algo que no se podía predecir, puede ser, pero gracias a este plan de lluvias que les había comentado hace un momento y con el Atlas de Amenazas Naturales, sí se puede tener ya un plan de ejecución. Por eso es que digo, el mayor problema es la ejecución. No podríamos decir que el municipio de Quito, en este caso, no cuente con una política de prevención de riesgos, sino más bien, por ejemplo, en especial en las laderas del Pichincha, sino más bien se encuentran más en estas ocasiones, se concentran en obras de ingeniería, en construcción de presas y muros para los controles de los caudales. Entonces, yo pienso que dentro de las políticas del municipio que identifica como población vulnerable, a quien vive en las zonas altas de las laderas. Pero en este caso, los aluviones afectan más que nada a los de las zonas bajas. Entonces, el plan puede estar súper estructurado para las zonas altas de las laderas, pero no hay un plan, ¿no es cierto?, que nos indique o que esté ya súper planificado para a los aluviones que afectan más que nada a los de las zonas bajas. A eso quería llegar como introducción. Sí, y Carol, al respecto de eso, ¿qué se sabe sobre estos planes que se ejecutaron? Y también muchas veces también se culpa a la gente y le dice, bueno, ustedes sabían que no podían instalarse a vivir en esta zona porque es peligrosa. Y nosotros le dijimos y ustedes instalaron. O sea, la responsabilidad usualmente se pasa a la víctima también. No sé si pasó en este caso, Carol. Totalmente. O sea, yo coincido también con Iván, y es que efectivamente existe un plan de lluvias y yo también concuerdo en que el problema es la ejecución. Pero ya hay eventos que ya han pasado, justamente estas fotografías, ¿no? Y además que en Quito incluso hay estudios que demuestran, ¿no? Cómo se han producido estos aluviones. Obviamente en el aluvión del 76 hubo solamente, bueno, no solamente, hubo 2 muertes, pero ahora estamos hablando de una cantidad mucho más fuerte. Así sea una vida, importa, por supuesto, ¿no? Pero ahora estamos hablando de una tragedia, pues, más grande. Y sí, justamente, lo que pasa es que yo creo que Quito tiene un problema de planificación. O sea, Quito no es una ciudad donde se haya hecho una planificación, ¿no?, justamente de extensión de población, y siempre está creciendo. ¿Y cómo se va a culpar a la gente? A mí eso me parece muy irresponsable, porque justamente lo que decían es que hay un problema, ¿no?, del relleno de las quebradas, porque en la zona occidental de Quito hay muchísimas quebradas. Y justamente, ¿no?, la construcción de estas casas en un escenario donde no hay condiciones óptimas para hacerlo, por supuesto que va a ocurrir, pero no se puede culpar a la gente, ¿no? Porque estamos hablando de que son zonas donde la vida, en teoría, es un poco más barata, son personas empobrecidas. La comuna, como yo les explicaba en un comienzo, es una zona empobrecida. Y es bien interesante porque esas zonas uno va escalando de calle y vas escalando de estrato social, ¿no? Tienes esta zona residencial, que por supuesto ellos sí tienen el poder adquisitivo para reparar sus casas, pero luego tienes a la comuna, que es una zona donde ha habido históricamente inseguridad y donde ha habido mucha pobreza. ¿Cómo le vas a decir a la gente que es su culpa por construir su casa, si es que ni siquiera hay una planificación urbana? Entonces yo creo que eso es muy irresponsable, pero sí, y yo coincido también con Iván, es cierto, no hay una buena ejecución, sobre todo porque pareciera que no está dentro de sus prioridades como municipio, sobre todo, ¿no? Y la gestión de riesgos del municipio tampoco ha sido efectiva. Entonces yo creo que sí, el problema va por ahí, pero no creo que sea justo, no creo que sea lo más responsable en este momento culpar a la ciudadanía cuando también le compete, sabiendo los niveles de extensión de población, al municipio también no hacer algo. O sea, no puede solo el municipio decir es culpa de la gente porque ha construido sus las manos. Cuando le compete al municipio de Quito, por supuesto, la planificación de la extensión de la ciudad. Es importante que la población vulnerable conozca sobre los riesgos en las zonas en donde viven y también, pues, más allá del tipo de suelo, nosotros somos una ciudad asentada, bueno, sí, también Riobamba también es lo mismo, pero estamos hablando de Quito. Es una ciudad asentada de montañas, de un volcán activo,
de lluvias torrenciales, de periodos de sequedad. Entonces, sabemos que en la historia se han registrado aluviones, incendios forestales y erupción del Pichincha, obviamente. Entonces, es importante que, o mejor dicho, uno de los errores más graves en la política de prevención de riesgos es la falta de coordinación institucional, es la falta de socialización hacia los actores principales, que son en este caso la población vulnerable. Entonces, el momento de que la institución, cualquiera que ésta sea, entienda de que la gente, la población vulnerable, tiene que tener conocimiento de dónde está viviendo, de dónde está pisando, pues yo supongo que va a ser mucho más factible y mucho más fácil el que la gente, si sabe cuáles son sus riesgos, puedan estar prevenidos. Eso es lo que lastimosamente no sucedió en este caso y tenemos consecuencias lamentables, como bien menciona Carol. Carol, entonces contestemos esa pregunta. Sí, dale Ingrid, tú. Sí, yo quería preguntarle a Carol si es que el municipio ya se ha pronunciado sobre qué va a pasar con las estructuras afectadas, porque del balance que dieron ayer viernes decían que al menos hay 8 viviendas colapsadas, o sea, la gente se quedó sin una vivienda y hay 23 casas que han sido afectadas gravemente, pero no sé si el municipio qué va a hacer, va a reponer, porque incluso para empezar a hacer reconstrucciones pequeñas de las casas que quedaron bien, hemos visto que los bloques, el cemento, está viniendo de la ayuda de la gente, de la ciudadanía. Entonces, mi pregunta es si te has llegado a informar sobre qué va a pasar con estas casas que lo perdieron, o sea, que no tienen, que desaparecieron. No, ¿sabes qué, Ingrid? Le hemos preguntado también, hemos consultado al municipio de Quito, pero todavía no tienen respuesta para eso. Lo único que han dicho muy categóricamente es que las personas que están ahí ya no pueden habitar ahí, que van a ser reubicadas, pero todavía no han dado detalles sobre cuál es el plan de reubicación. Y es que, mira, yo creo que además el municipio de Quito todavía ha sido bastante conservador respecto al informe que ha dado, porque para quienes estuvimos en la zona e incluso los comandantes del ejército que estuvieron ahí y los militares que estuvieron ahí, sí decían que aunque están 8 casas colapsadas en este momento, eso no quiere decir que las otras 32, pues son 32 los que están más afectadas también, vuelvan a ser habitables. O sea, eso todavía tiene que analizarse bien. Entonces, a ciencia cierta, en este momento todavía no sabemos si es que las personas de esas otras 32 casas van a poder volver ahí. O sea, no es posible saberlo en este momento, además que todavía hay riesgos, ¿no? Aunque el municipio de Quito, como lo había dicho, dijo que en este momento no se puede hacer nada. Bueno, pues todavía nos toca ver a ver qué pasa, cuáles son las condiciones también de la ciudad como tal. Sin embargo, en este momento no hay un plan óptimo y que nos hayan dicho también a la prensa y a las familias tampoco, porque yo he consultado con las familias antes de esta entrevista, todavía no saben qué va a pasar. Entonces lo que están haciendo es ver si es que vuelven a la casa de algunos familiares, porque como decía, la comuna La Gasca son zonas residenciales, pero además son zonas familiares. Entonces siempre están las familias viviendo ahí. Muchas de las personas que se salvaron se refugiaron en las casas de sus familiares ubicadas en otras zonas. Pero el problema es que todavía no existe un plan y yo creo que eso es importante, es necesario y es una obligación del municipio porque las personas que han perdido todo no saben qué hacer en estos momentos todavía. Carol, 2 inquietudes. Una sobre lo que expresaba Iván. ¿Fueron capacitadas alguna vez la gente que esto podía ocurrir? No. Uno para pasar. No. O sea, al menos de las personas que yo pregunté, que habrán sido 5 personas de la zona 0, no. Por supuesto que lo que las personas intuyen es que como es, digamos, una zona alta, en teoría, ¿no? A las laderas del Pichincha, ellos saben también que una zona que no es tan habitada y que progresivamente se va habitando tiene un cierto riesgo, pero lo asumen. Pero no es que el municipio haya ido y les haya dicho, a ver, ustedes están asentados en esta zona donde hay estos problemas, no son condiciones óptimas para su subsistencia, no lo hagan, eso no ocurrir. Y además, como decía, la comuna tiene otra dinámica territorial.
y otra dinámica política, porque no están regidos ellos por el municipio. Entonces, ese también creo que ha sido otro problema, que no ha habido esta injerencia, digamos, municipal, y tampoco ha habido una tal, porque no de local, sino también es un tema gubernamental, ¿no? Yo creo que también el gobierno le hace falta decir algo, no ha dicho absolutamente nada hasta ahora. Ahora, sí, otro aspecto, perdóname Diego, otro aspecto que también, digamos, estuvo ahí latente en estos días en que se han estado haciendo todos estos trabajos de reparación, es la construcción de este cenizario en Urcupamba, ¿no? Y para el cual sí había un permiso que fue revocado ayer, ¿no? Había, porque ayer lo revocó el municipio, quiere decir que en efecto sí había un permiso para la construcción de este cenizario, del cual hay mucha controversia, ¿no? Porque se dice que no sé si es que se taló o se van a talar no sé cuántas hectáreas de bosque protector. Sí. O sea, de hecho, y eso sería también bueno que Iván, que está por acá, también nos lo ilustre, porque él también es experto en eso, pero también en la zona occidental de Quito hay bastante deforestación y hay como esta presencia del eucalipto que también el alcalde Santiago Guarderas hablaba de que era un bosque nativo, cuando evidentemente es introducido y todos lo sabemos, pero bueno, entonces, pues sí, lo que pasa con Urcupamba, yo he tenido como varios criterios de expertos que han dicho que sí tiene que ver, pero otros que han dicho que realmente no tenía mucho que ver, sino que afecta a otras zonas. Entonces, ayer justamente los habitantes de la parroquia Belisario Quevedo, que está, digamos, no está tan lejos de la zona como tal de la comuna ni de La Gas, que está cerca. De hecho, ellos salieron a protestar, hubo una marcha al día siguiente del aluvión en la avenida Naciones Unidas para protestar y exigir que no. Entonces, lo que han dicho justamente, lo que dijo justamente el municipio es que fue muy irresponsable que en la administración de Jorge Yunda, no sé si es que eso está utilizado como fines políticos, porque ya sabemos la disputa que hubo entre los dos señores, pero que fue muy irresponsable porque justamente esa licencia sí afectaba al bosque primario. Y sí, eso los expertos lo han dicho. Han dicho también que la deforestación sí es un problema porque afecta a la permeabilidad del suelo. O sea, creo que Iván... Yo creo también, perdóname Iván, yo creo también que, digamos, que si bien el tema del cenizario y el permiso que tenía otorgado ese sitio, si dicen que no afectó o no influyó para este aluvión, lo que sí puede llegar a pasar es que ocurra el aluvión más allá, pues donde está esta zona, otro aluvión y afecte a otro barrio y a muchas más personas. O sea, si no afectó, ok. Pero en cambio hay la probabilidad de que esto pase un poco más allá de La Gasta. Justamente acabas de topar una palabra mágica, la probabilidad. Pero más allá de ahí, pues, ¿de quién es la responsabilidad en un hecho tan grave que ha provocado la muerte de más de 22 personas? Desde cualquier perspectiva, y la responsabilidad es del municipio, de la Secretaría Nacional de Riesgos, obviamente que administra la ciudad del municipio. Eso incluye a las quebradas y todos los fenómenos naturales que pueden ocurrir, la infraestructura y los ciudadanos. Es decir, lo que yo quiero decir en este momento es que no podemos dar a ciencia cierta una responsabilidad directa, sino más bien todos estamos involucrados, los constructores, los proveedores, los ciudadanos mismos, los que taparon por algún momento algún sendero, por así decirlo, los que construyeron sin permiso del municipio o con permiso del municipio. Es decir, la corresponsabilidad es de todos, y este momento pues sí sería importante de que las autoridades se den cuenta de que la responsabilidad es un hecho de todos, y por lo tanto, pues, si no lo hicieron antes, pues deberían comenzar con una formación continua, con una socialización continua a los habitantes, a los funcionarios públicos, a los personeros responsables, como yo había comentado hace un momento, los de la Secretaría de Gestión de Riesgos, en donde ahí sí deberían ellos estar presentes, hacer los estudios, revisar estudios. Ayer estaba yo analizando un estudio de Teo, de
un extranjero que se preocupa mucho de nuestro país, por ejemplo, del tema de hace varios años que ocurrió en el Trébol del socavón, no sé si ustedes se recuerdan. Entonces, existe bibliografía, existen materiales, pero los funcionarios del municipio, de la Secretaría de Riesgos, deberían iniciar esta socialización que yo les indico, porque es muy importante. Y les voy a hacer un ejemplo muy básico. Siempre debemos partir de la familia, ¿sí? ¿Qué pasa en caso de un sismo? Estoy poniendo un ejemplo como para poder entender todos. En caso de un sismo, la abuelita es la encargada de bajar los breakers de la electricidad. El nietito de 15 años, pues, bajará la llave del cilindro de gas, y el resto pues estará listo esperando a que el evento adverso, ¿no es cierto?, ocurra y luego poder evacuar. Es lo mismo de acá. Si es que no conocemos nada, el momento de que ocurrió, obviamente era un evento que no sabíamos, que no podíamos prevenir ni predecir, pero sí debemos saber de ahora en adelante qué es lo que sucede, porque no es que ya este momento dejó de suceder o o dejamos de tener peligro, seguimos con el peligro. Entonces la gente tiene que ahora sí saber cómo actuar, ¿no es cierto?, cómo actuar en caso de suceder nuevamente, como decían los entendidos, que lluevan los 75 litros de agua por metro cuadrado, que se esperaba. Entonces, esto es el tema donde yo quiero que la gente entienda. No quedarnos con lo que sucedió. Ahora, perfecto, sucedió. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante como autoridades? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante como pobladores? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante como medios de comunicación, periodistas, etcétera? Entonces es un tema muy, muy, muy importante de darnos cuenta. Lastimosamente el alcalde pues precisó de que no necesitaban los víveres, como estaban comentando hace un momento. De pronto fue una mala interpretación o algo, pero sí se necesitan llegar. También la empresa privada ha hecho un buen trabajo como siempre, y yo he notado eso de que la empresa privada nunca es mencionada como debería serlo, ¿sí? Sino más bien siempre son las instituciones públicas del Estado, etcétera. Pero bueno, esto es lo que yo sí trataría de fortalecer, es decir, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante como infraestructura, como proveedor, como contratista? Entonces, los planes que existan, debería existir una mejora continua. Sí, siempre cuando uno habla de mejora continua, estamos hablando de ir mejorando de las experiencias que yo he tenido, porque esto es lo que nos va a ayudar para poder solventar, para poder ayudar y para poder prevenir sobre el tema que estamos hablando. Sobre esto quiero compartir con ustedes la opinión de Diego Vaca, que dice: sin desmerecer la necesidad de la población, se debe también hacer cumplir ordenamientos y reglas que seguro prohíben construir en lugares inseguros o de pronto exigen cierto tipo de estructuras para poder ser habitables. Es decir, lo que decíamos, la corresponsabilidad, y que no solamente se tiene que ver con lo que sucedió, sino ir a estas causas de este contexto de que hizo posible que esta tragedia tuviera la magnitud que ha tenido. Y yo no sé si a Carol te quiero poner en aprietos, pero creo que es importante decir que esto de las pugnas políticas, no sé si, o sea, estamos hablando esto desde el principio del programa con la cuestión de seguridad, pero esta es una plaga, porque en un momento en donde se tienen que juntar estas instituciones, Consejo Provincial, el municipio, el gobierno, como hemos dicho acá, para ver, a ti qué te toca, a cuál es tu, sabemos que hay una repartición de roles, ¿no es cierto? Y bueno, a ti toca esto, empezar a ver, y tú cuando fuiste esto y te sacan, este nuevo alcalde, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Cuánto está afectando estas pugnas políticas, tal vez con miras a un proceso electoral que viene, Carol? Terriblemente. La verdad es que yo creo que justamente a mí el tema no me incomoda, porque creo que de eso justamente hay que hablar. A mí algo que como ciudadana, como periodista, me ha parecido absurdo, y me ha parecido incluso hasta ya
cruel es que aprovechen esta tragedia como una plataforma política, ¿no? Para decir, mi político es mejor que el tuyo porque mi político está haciendo esto. Yo creo que el Ecuador, o sea, y en general en muchos campos y en muchas problemáticas, siempre las autoridades han sido muy tibias y siempre han intentado lavarse la imagen ante la opinión pública y no han asumido una responsabilidad. Y yo creo que justamente esto es un problema. Yo entiendo que el alcalde Guardé, por ejemplo, en este ido hace poco la alcaldía, ¿no? Después de una larga disputa con el exalcalde Jorge Yunda. Pero son cosas, si es que sabían que existía una licencia ambiental de Urupamba, ¿por qué tampoco la analizaron? ¿Por qué no la vieron? ¿No? Son cosas que son responsabilidad del municipio como tal, como el eje rector, ¿no? Como quien administra esta ciudad. Luego también está la prefectura de Pichincha, ¿no? A cargo de la prefecta Paola Pavón, que envió la maquinaria. Pero yo también creo que es importante decir, la gente decía muchas gracias por la ayuda, les decían, ¿no? Y yo decía, es que no es ayuda, esta es su obligación, esta es su competencia. Entonces yo creo que eso es importante decirlo y yo creo que más bien hacer esa reflexión de qué es lo que quieren los políticos, ¿no? de cómo siempre aprovechan este tipo de tragedias y que creo que esto lo vuelve mucho más cruel para utilizarlas como una plataforma política. Yo vi muchísimo de eso, ¿no? Miren, indiferentemente de las ideologías políticas que cada uno de nosotros pueda tener, como ciudadanos lo que debemos hacer es justamente exigir y cuestionar. Sea que apoyemos al municipio, sea que no lo apoyemos, lo que tenemos que hacer siempre es cuestionar las acciones que están emprendiendo en cualquiera de sus campos. Yo creo que sí es bien peligroso, pero lamentablemente esto es cultural. Entonces no es la primera vez. Acordémonos lo que pasó también con el terremoto. También pasa lo mismo, ¿no? También había una gran pugna política y yo creo que sí es importante también decir algo y es que las cosas nunca van a mejorar si no hay una voluntad política que esté presente a todos los niveles, porque el problema que ocurrió en este momento con la comuna, con la Gasca, con Pampachuca, no es el único. También tenemos, por ejemplo, el problema con el Inga, que hace algunas semanas vimos cómo la gente estaba protestando por lo que pasaba en el Inga y los agentes metropolitanos de control les estaban pegando como si fueran policías, ¿no? Ahí les estuvieron pegando. O el problema en el Ilaló. No son solo temas de ordenamiento urbano, no es solo un tema de crecimiento urbano, es también un tema medioambiental que siempre ha sido abandonado, no solo en Quito, sino a escala nacional. Recién tuvimos derrames en los ríos, y eso pasa cada 2 semanas en esas poblaciones. Y cuando aquí tuvimos, no sé si se acuerdan, en octubre me parece que fue que creo que se chocó un tráiler y eso provocó que el diésel comprometa como el 70% de la cuenca hidrográfica. Y ahí sí estuvimos los quiteños diciendo, oigan, pero por favor resuelvan este problema, y se resolvió en cuestión de días. De eso viven las comunidades amazónicas cada 2 semanas y de eso nadie habla. Y tenemos ahora un presidente, ¿no?, que ha propuesto esta línea extractivista y minera justamente y que está amenazando directamente a esas comunidades que están resistiendo y que no se les ha consultado previamente. Ese problema que justamente del que hablábamos, les han dicho a las comunidades, a los habitantes lo que puede pasar si usted habita ahí. Eso también no pasa en la Amazonía. Les han dicho, esto vamos a hacer y van a vulnerar sus ríos y van a vulnerar su comida. No se dice. Entonces yo creo que eso sí es una reflexión que tenemos que hacer. Y yo digo una cosa más, sí es importante cumplir las ordenanzas, es importante cumplir con las reglas. Pero una cosa es decirlo nosotros desde nuestros privilegios, teniendo una casa, teniendo un techo seguro. Otra cosa es decirlo estando en una situación de pobreza. Y recordemos que en este país hay índices altísimos de pobreza extrema incluso, y que la gente que está conviviendo en la comuna es gente muy empobrecida. No basta solo con decir que cumplan las reglas. ¿Cómo? Si no tienes con qué sobrevivir, si tienes que buscarte la vida viviendo en algún lugar que sea peligroso y que te pueda matar, como ha ocurrido en esta tragedia. Sí, así es. Quiero agradecerle a Carol y a Iván por compartir esta mañana con nosotros. Quisiera que nos despidamos con una reflexión, algún aprendizaje que nos deja esta tragedia. Iván, vamos contigo. Listo. Bueno, aparte de una reflexión, es algo que debemos tener muy, muy presente, es el respeto al medio ambiente.
las exigencias del marco reglamentos obligatorios, nos obligan a evitar y controlar la contaminación y la generación de residuos incontrolados. Pero esto es necesario o tiene un complemento con el compromiso con la sociedad que debe tener, en este caso, el municipio, para poder solventar y poder tener muy claras las reglas de juego. Es importantísimo esto, y como hemos hablado, pues la falta de la cultura de seguridad, de prevención en nuestro país depende mucho del ser humano, depende mucho de las autoridades y depende mucho de las personas que intervienen en este caso. Esperemos de que todo vaya mucho mejor y aprendamos una vez más de las experiencias. Muchas gracias. Carol, cerramos contigo, por favor. Yo solo quiero decir que además de esta tragedia tan enorme, a mí lo que me movió muchísimo ver en esa comunidad es ese poder de resiliencia que tiene la gente, ¿no? Yo me acuerdo que mientras veía cómo Lorena no podía ver su casa, o sea, veía cómo la gente intentaba sacar el lodo de su casa. No tenía absolutamente nada. Entonces ella intentaba no quebrarse, pero es que no podía. Y sus amigos, sus vecinos estaban ahí intentando amenizar las cosas, ¿no? Intentando que la tragedia no pese tanto, pero es que es imposible que no pese. Entonces, a mí lo que me ha conmovido mucho es ver esa cadena de solidaridad, porque pese a las diferencias que tengamos los ecuatorianos, no solo en Quito, sino a escala nacional, siempre nos estamos salvando entre ciudadanos. Desgraciadamente el Estado no está presente. Siempre somos nosotros quienes nos vamos ayudando, y eso no puede pasar más, porque es quitarle la responsabilidad a las instituciones estatales y municipales que tienen que garantizar la vida y el bienestar de los ciudadanos. De eso lo dice la Constitución. Y por favor, es momento de que las autoridades se hagan cargo de una vez por todas, porque este país, desgraciadamente, se está cayendo a pedazos. Y esta tragedia es solo una de las tragedias que convergen para que esta ciudad esté mucho más dolida y esté mucho más rota, ¿no? Como yo lo escribí en mi crónica, pero por suerte existe ese corazón de los quiteños que siempre está ahí, de los ecuatorianos que siempre nos estamos ayudando, que somos resilientes, así somos. Pero no podemos por ese amor, por ese abrazo que damos siempre, quitarle la responsabilidad al Estado. Por favor, que se hagan cargo de una vez por todas. Que diga algo el presidente, además de publicar un tuit y nada más, ¿no? Es su responsabilidad también lo que está pasando aquí, mientras él intenta hacer algún convenio de renegociación que no sabemos bajo qué términos está. Pero creo que esa es la reflexión que también nosotros estamos para cuestionar, y aunque parezcan tragedias que nos son ajenas, en algún momento podemos ser nosotros y que nos convoque justamente para poder reflexionar y seguir cuestionando. Todos estamos expuestos. Carol, ¿dónde te podemos leer antes de que te vayas? ¿Dónde te podemos leer? ¿En qué página? Yo escribo en el medio digital GK, entonces ahí me pueden escribir. Nosotros hacemos periodismo de investigación y periodismo narrativo, entonces lo que hacemos siempre es reportajes a profundidad. Por eso la crónica que hice sobre las familias del aluvión fue justamente una experiencia de pasar todo el día con esas familias y conociéndolas y viendo lo que les pasaba. ¿Te buscamos así, GK? Sí, GK. En GK se llama GK, y hemos hecho una cobertura muy sostenida de lo que está ocurriendo, sobre todo con historias, más con historias. Perfecto. Aquí las personas que quieran leer esta vivencia de Carol, pues vayan a la página GK y puede también, me imagino, ahí contactarse con Carol y dar pronunciamientos. Queremos agradecerte, Carol Noroña, gracias por todo lo que nos has dicho, lo que nos has compartido. A Iván, obviamente, gracias también por ese mensaje desde su experticia. A los dos, gracias a través de Radio Río y a través de nuestras redes sociales. Hemos estado conversando sobre estos temas tan fundamentales.